A lo mejor podría poner música Ya empecé la transmisión, pero podría poner música para que no haya silencio, como por unos minutos mientras estamos esperando que las personas se conecten. Quizás alguien podría compartir el link con el grupo. Muy buenas tardes. En unos minutos más ya vamos a ir empezando con la enseñanza de la palabra. Hoy vamos a estar en Génesis 50, en el último mensaje, el último mensaje de nuestra serie del Pozo al Palacio. Así que va a ser un buen tiempo juntos. Ya se conectó uno, el primero. Qué bueno, ya no estoy tan solo. Diferencia. Ahí sí se compartió. Esperamos como un minuto más porque dice que hay uno solo conectado todavía. También muchos se conectan porque yo lo comparto en mi Facebook personal, pero como estoy aquí grabando con mi celular, no tengo cómo compartirlo. A lo mejor puedo ocupar tu aplicación y te voy a salir de la cuenta y voy a entrar a la mía. Yo ni sé cuál es mi contraseña. No, olvídelo, no sé cuál es mi contraseña. Así que no lo voy a hacer. Bueno, vamos a orar y entonces empezar a enseñar y las personas podrán ir conectándose después. Les invito a los que están viendo a orar conmigo. Padre Celestial, en este momento siento tan privilegiado, Señor, venir ante tu presencia y poder llegar al trono de la gracia. Gracias por el perdón de pecados que tenemos en Jesús. Gracias por tu palabra que es perfecta, Señor, y que siempre nos da el mensaje que necesitamos como alimento espiritual para el día. Y a veces cuando es necesario nos da un tirón de oreja, nos reprende, nos corrige. Señor, el mensaje que vamos a escuchar hoy de tu palabra, yo pido que sea todo de acuerdo con lo que la Biblia dice y que todo sea de acuerdo con la sana doctrina. Que cada palabra que yo diga sea grata a tu oído y que sea de edificación a los oyentes, Señor. Te pido que me uses y que glorifiques a tu Hijo Jesús en este tiempo de predicación. Y también te pido que ayudes a todos los hermanos a poder estar conectándose
para escuchar esta enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bien. Vamos a apagar la música y empezar con la enseñanza. Nosotros estamos en Génesis. Si pueden acompañarme, por favor, a Génesis capítulo 50, donde vamos a estar terminando nuestra serie de la vida de José, la vida de un soñador, del pozo al palacio. La semana pasada estuvimos casi terminando el libro de Génesis, pero nos quedaban unos versículos y hoy vamos a retomar la lectura para terminar el libro. Estamos en Génesis 50, estaremos leyendo versículos 22 hasta el 26. Así que les pido que me acompañen, por favor, en sus lugares. Dice el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Parece que fue abuelo chocho el José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí nosotros tenemos la última frase del libro de Génesis: un ataúd en Egipto. El libro de Génesis empieza con vida, empieza con creación y termina con muerte. Es un poco triste lo que pasó en los inicios de los seres humanos, en los principios de la creación del Señor, que Él hizo una creación tan hermosa, tan inocente, sin pecado, un paraíso, el huerto de Edén, pero Adán y Eva pecaron. Entró el pecado y con el pecado que entró la muerte. Y el libro de Génesis termina con un ataúd. Pero a mí me gusta más terminar el libro de Génesis con el versículo 25. Hablando de los huesos de José. ¿Por qué hablar de los huesos de José? ¿Dios se preocupará por los huesos de José? ¿Tiene sentido que Dios nos hable en su palabra de los huesos de José? José había vivido 17 años en Canaán con su familia. En Génesis 37 vemos esto. Pero después él vivió el resto de sus 110 años en Egipto. O sea, no hice la matemática, estamos hablando de 93 años. Él vivió 93 años en Egipto. ¿Ya? Pero durante todo este tiempo, él sabía que Egipto no fue su hogar permanente. Sabía que no era su hogar permanente. Él fue del pozo a la prisión, al palacio, 93 años en Egipto, y todavía sabía que no era su destino permanente. Él dijo a sus descendientes, sus parientes y los que iban a ser sus descendientes, les hizo jurar con ese juramento de que cuando Dios les sacara de Egipto, que llevaran sus huesos con él. Interesante esto. ¿Dios se preocupará de los huesos de José? Sí. Vamos a ver que los huesos de José se mencionan en varios otros versículos de la Biblia también. Entonces, por supuesto, es importante para el Señor. Oren conmigo, por favor, una vez más. Padre, te agradezco por tu palabra y te pido, Señor, que obres en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Cuántos han escuchado de un misionero famoso llamado David Livingstone? No sé si algunos de ustedes han escuchado de David Livingstone. Él fue nacido y también falleció en los 1800. ¿Ya?
David Livingstone nació en el año 1813 en Inglaterra y él decidió invertir su vida en el país de África, en el continente de África. Él invirtió su vida en exploración en África, en la abolición del comercio de esclavos y con el principal fin, siendo misionero, de evangelizar a las tribus paganas del centro de África. Él murió en el año 1873 en el interior de África. ¿Han escuchado de este gran héroe de la fe, David Livingstone? Hermanos de Coyhaique, nosotros en nuestra librería tenemos una biografía de David Livingstone, que es de esta serie que está escrito más o menos para jóvenes. También es bueno, yo lo he leído con mi hijo Maika, que cuando tenía 8 años leímos el que tiene que ver con George Mueller. Si no me equivoco, Marcia, Jorge y Esperanza estaban leyendo ese libro de George Mueller. Pero de la misma serie también hay un libro sobre la vida de David Livingstone, si te interesa saber más sobre él. Pero cuando él falleció, estaba en el interior de África, y cuando él falleció, habían pedido los ingleses que enviaran su cuerpo a Inglaterra para ser enterrado en Inglaterra. Los africanos con los cuales él servía dijeron, bueno, vamos a enviar su cuerpo. No va a ser nada fácil. En los 1800 enviar un cuerpo de África hasta Inglaterra no iba a ser nada fácil. Pero ellos dijeron, ya, lo vamos a hacer porque se nos está pidiendo eso. Pero primero, ¿sabes lo que hicieron? Ellos primero sacaron su corazón. Sacaron el corazón de David Livingstone y enterraron su corazón en África. Porque ellos dijeron, no, él puede volver a Inglaterra, pero su corazón siempre estuvo en África. Qué hermoso testimonio de este misionero. Enterraron su corazón en África y enviaron su cuerpo a Inglaterra. Cuando llega a Inglaterra, él fue enterrado en uno de los cementerios más famosos en todo el mundo, ¿ya? Se llama la Abadía de Westminster. En ese cementerio es el mismo cementerio donde se enterraba a todos los monarcas de Inglaterra, los reyes y reinas. O sea, le trataron como él fue real. Entonces, hasta el día, ahí está enterrado su cuerpo en este lugar y se puede ir a visitar. Pero primero enterraron su corazón en África. Y eso, como misionero, también es mi deseo. Nosotros como familia dejamos todo, abandonamos familia, cultura, nuestra sociedad, todo lo que hemos conocido en toda la vida, y hemos venido a Coyhaique y hemos plantado nuestros pies acá. Ya tengo 3 hijos coyhaiquinos que nacieron en el Hospital Regional de Coyhaique. Y si yo me muero hoy, voy a pedir a uno de los hermanos locos que me quite el corazón, que lo entierren acá, si es que rueguen mi cuerpo allá en Estados Unidos. Pero no creo que nadie quiera enterrarme con los presidentes de Estados Unidos. Pero aquí está mi corazón y nosotros nos hemos plantado aquí deseando ser usado por el Señor. El caso de José. José fue a Egipto, pero nunca fue su deseo, sus ganas de estar en Egipto, porque ese no fue el plan de Dios, que el pueblo de Dios estuviera en Egipto. Bueno, sí fue su plan que estuvieran por 400 años, pero no permanente. Él sabía que un día iban a volver a Canaán, por lo cual él dice a los hijos de Israel, Dios ciertamente, en el versículo 25, ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, él estaba en Egipto, pero reconocía que no era de Egipto. Egipto no era su hogar. Con este juramento, él recordó a los hijos de Israel que Egipto no era su hogar. Gosén fue un lugar muy lindo, donde ellos vivieron por 400 años, pero no fue su hogar permanente. José, a pesar de su eminencia y su comodidad en Egipto, porque él fue el segundo en poder
Imagínate cualquier lujo que pudo haber tenido, él vivió este lujo. Nunca le faltó comida, se vestía en la ropa más linda. José tuvo cualquier experiencia de las riquezas de Egipto, pero a pesar de esto, nunca llegó a pensar que Egipto era su hogar. A pesar de había pasado 93 años en Egipto. 93 años. Él siempre mantuvo que Canaán era su hogar. Yo llevo casi 10 años en Coyhaique y ya siento que es mi hogar. Imagínate que él estuvo 93 años en Egipto, pero su mente, su corazón todavía estaba en Canaán. Él conservó su actitud de peregrino hasta el fin. ¿Qué es un peregrino? Uno que no es del lugar donde mora, que anda dando vueltas, pero no es su casa, no es su hogar. Está en un viaje para llegar al lugar indicado. E incluso el padre de José, Jacob, cuando le preguntó Faraón acerca de su edad, él refirió a su vida como un peregrinaje. ¿Se acuerdan de eso? Él decía, los años de mi peregrinaje. Entonces José, siguiendo las pisadas de su padre, conservó su actitud de peregrino hasta la muerte. Vayan por favor en sus Biblias a Salmo 119. Salmo 119. Y quiero leer el versículo 19. Los que conocen bien su copia de las Escrituras saben que Salmo 119 es un salmo que tiene que ver con la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Dice, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Tú debes siempre recordar, hermano en Cristo, hijo de Dios, miembro de la familia de la fe, siempre debes reconocer y vivir tu vida como que no eres de este lugar, porque este mundo no es tu hogar. Tú perteneces a otro lugar y aquí en la tierra tú eres un peregrino, tú eres un extranjero, tú eres un forastero. La definición de la palabra forastero dice que es o viene de fuera del lugar. Dicho de una persona que vive o está en un lugar de donde no es vecina y donde no ha nacido, extraño o ajeno. Aquí en este mundo nosotros somos extranjeros, somos ajenos en este lugar, no pertenecemos a este mundo. Y eso va a afectar todo en nuestras vidas. Nuestra perspectiva va a ser que mis ojos están puestos en el galardón, mis ojos están puestos en el cielo venidero. Yo estoy esperando que Cristo vuelva, estoy esperando sonido de trompeta, Maranata, que el Señor vuelva. Mi perspectiva no está en este mundo, ¿ya? No estoy viendo las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas invisibles son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. Entonces, en este mundo soy forastero, soy peregrino, no soy de este mundo, ¿ya? Miren lo que dice Hebreos 11:13. Gran lección podemos aprender de los huesos de José. Él dijo, cuando se vayan un día, lleven mis huesos, pues no soy de Egipto y no quiero ser enterrado aquí en este lugar. Hebreos 11, versículos 13 hasta el 16. Dicen, conforme a la fe, Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos, ¿de quiénes estaba hablando? De toda la gente alistada en el principio del capítulo, personas como Abraham, personas como Enoc, personas, ya. Entonces dice, murieron estos conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ayer estuve comprando y vi a dos personas que estaban comprando, y por su apariencia, primero por su color de piel, pensé, ellos podrían ser inmigrantes. Después empezaron a conversar y ahí me sacó de toda duda, porque estaban hablando el creol. O sea, ellos eran haitianos, eran extranjeros. Es chistoso porque tú me miras y dices, pastor, tú también eres extranjero. Ya, está bien, yo recuerdo. ¿ya? A veces me olvido y me creo chileno. Pero les vi y dije, que ellos son extranjeros. ¿Sabes qué? Los extranjeros se marcan por su diferencia. A veces un tema quizás de apariencia. Su ropa es diferente. Su piel puede tener otro color. Su lenguaje, hace unos minutos mi hijo estaba hablando inglés y le dije, hijo, estamos en Chile, aquí hablamos castellano. Su lenguaje, y aun cuando hablan el lenguaje correcto, hablar muy mal por ser gringo. Tenemos un acento, los extranjeros, hablamos diferente, nos vestimos diferente, tenemos apariencia diferente, tenemos costumbres diferentes. Pues nosotros los gringos celebramos la Navidad el día 25 en la mañana. Ustedes, ¿cierto? Los latinos el 24 en la noche. ¿Sí o no? ¿Será así o me equivoco? Entonces, nosotros sabemos que los extranjeros son raros, son diferentes. Y sucede lo mismo con los cristianos. Los cristianos son extranjeros en este mundo y tienen costumbres rarísimas. Los cristianos tienen la costumbre rara de decir la verdad, de no mentir. Qué raro. Todo el mundo son tan mentirosos, son engañosos, pero los cristianos hacemos negocio limpio, contamos la verdad. Nuestro sí significa sí. No tienes que dudar nuestro sí. Nuestro no significa adivina. No, nosotros no contamos chistes de doble sentido. Nosotros no somos insolentes, hablamos diferente, tenemos un acento raro, tenemos otro lenguaje, hablamos del Señor, alabamos a Dios, no calumniamos, no chismeamos, tenemos otra forma de hablar. Igual los cristianos se visten diferente, se visten en santidad para agradarle al Señor, con distinción entre los sexos y con modestia. Los cristianos se visten diferente, se ven diferente, tienen costumbres raras, pues los días domingos los entregan al Señor. Cuando todo el mundo te entrega el domingo, ¿cierto? A paseos, a hacer sus tareas en casa, a lavar la ropa, qué sé yo, salir al campo, no sé. Pero los cristianos nos congregamos porque somos hijos del rey. Pertenecemos a otro reino y tenemos costumbres raras. Los cristianos leemos la palabra de Dios todos los días. Qué costumbre más rara. Nosotros oramos. Hablamos con alguien invisible. Oh, qué raro. Nosotros tenemos costumbres raras. ¿Sabes por qué? Porque somos extranjeros, somos peregrinos, no somos de este mundo. El versículo 14 de Hebreos 11 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Los cristianos somos raros. Nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por la política de este mundo, sino nosotros buscamos otra política, la política de nuestra patria celestial. Para nosotros no es lo más importante el reino estadounidense, no es lo más importante el reino chileno, no es lo más importante, no, para nosotros lo más importante es el reino de Dios. Eso es lo que más nos preocupa, lo que más nos apasiona. ¿Sabes qué? Si tú te apasionas cada vez que empiezan a hablar de política, pero cada vez que alguien empieza a hablar de la Biblia, te pone así. Algo anda mal, algo está muy, muy mal. ¿Dónde están nuestras prioridades? Buscamos una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero miren el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Qué celestial? Una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros en este mundo somos
extranjeros, nosotros somos peregrinos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de muchas cosas que suceden en el momento de la salvación. Por ejemplo, hay algo que se llama regeneración. Eso refiere al nacer de nuevo. Eso refiere a cuando tu espíritu está muerto por pecado, pero Cristo te salva y te vivifica, te da vida. Eso se llama la regeneración. Es algo que sucede cuando uno es salvo. También la Biblia habla de ser sellado con el Espíritu Santo. En el momento de creer en el Evangelio, el Espíritu Santo nos sella. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Muchas cosas suceden en el momento de la salvación. La justificación. Nosotros recibimos la perfecta justicia de Jesucristo. Somos justificados por la fe en Cristo. Muchas cosas suceden en el momento de ser salvo. También somos santificados. El Señor nos declara santo y somos santos de ese punto en adelante. Un santo no es un muerto venerado, no, un santo es un hijo de Dios, seguidor de Cristo. Es un santo. ¿Y qué otra cosa sucede en el momento de ser salvo? Voy a leer un versículo. Es Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el momento de ser salvo, nosotros somos trasladados de un reino a otro reino. Antes nosotros éramos de este mundo. La Biblia habla del príncipe de la potestad del aire. Este mundo, ¿quién está reinando? Es el diablo. Y en el momento de ser salvo, nosotros somos trasladados a otro reino. De las tinieblas al reino de luz, el reino del Señor. Y nosotros ya somos ciudadanos de ese otro reino, ¿ya? Dice en Filipenses 3:20, acompáñenme por favor. Habla de esa ciudadanía que tenemos en Cristo. Filipenses 3:20. Dice en Filipenses 3:20. Más allá. Dice esto: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. La palabra ciudadanía es traducida de una palabra griega que es politeuma. Politeuma, así. Y de esa palabra, politeuma, nosotros tenemos la palabra político, ¿ya? O política. De ahí viene esa palabra. Y la Biblia está acá diciendo literalmente: tu política está en el cielo. Perteneces a otro reino. No pertenece al reino de este mundo. ¿Por qué es tan importante esa verdad para el Hijo de Dios, para los cristianos? Porque cuando nosotros entendemos que somos de otro reino, que no somos de este mundo, es solo entonces que podamos comprender que en este mundo hemos de vivir con la actitud de peregrino como vivió José. Él sabía que no era su hogar Egipto, y tú tampoco, amado hermano, eres de este mundo. Cuando tú eres un peregrino, eso va a significar que eres un ganador de almas. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que somos embajadores del otro reino, del cual realmente somos. ¿Qué es un embajador? Vive en otro lugar. Está saludando el gato. Saluden al gato. Hola, gatito. Estaba así el gato en la ventana. El pastor se distrae tan fácil. Ríanse nomás de mí. Ríanse. Ya. Entonces, cuando yo entiendo que soy un embajador, ¿qué quiere decir esto? Un embajador es nacido en otra nación. Somos hijos de Dios, renacidos como parte del reino de Dios. Es ciudadano de otro reino
pero vive en diferentes reinos representando su patria, ¿cierto? Eso es lo que hace un embajador. Entonces nosotros somos ciudadanos, somos nacidos en el reino de Dios, pero vivimos aquí en este mundo representando oficialmente a nuestro rey y a nuestro reino. Por eso la Biblia dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos que en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Eso está en 2 Corintios 5:20. Nosotros somos embajadores del Rey. Y si somos buenos ciudadanos y buenos representantes de nuestro reino, fielmente llevaremos a cabo este trabajo de predicar el evangelio a las personas y decir, tú has pecado contra Dios y mereces el castigo de tu pecado, la condenación de tu pecado, el infierno, el lago de fuego. Pero Dios te ama y Él murió por ti en la cruz. El Señor Jesús derramó su sangre por tus pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Dios le levantó de los muertos. Entonces te ruego, reconcíliate con Dios. Las veces que tú compartes este mensaje diciendo a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ser reconciliado con Dios. Cuando tú predicas este mensaje, estás llevando a cabo la gran comisión y cumpliendo tu rol como representante de aquel que dijo, toda potestad o autoridad me es dada en la tierra y en los cielos. Por tanto, id. ¿Ya? El Señor nos dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Queremos ser buenos mayordomos del trabajo de la gran comisión. Queremos ser buenos embajadores del Rey. Amén. Queremos cumplir con este trabajo. Cuando yo soy un peregrino, significa que voy a tener diferentes prioridades. Mi patria celestial va a ser mi prioridad principal. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente. ¿Cuándo? No segundo, no tercero, no compartir esa prioridad con otras prioridades, no. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después nos dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es buscar primeramente, antes que cualquier otra cosa, el reino de Dios y su justicia. Entonces te animo, cuando te levantas en la mañana, a lo mejor vas a estar pensando en otras cosas. Detente y piensa en esto. Hoy día, mi día lo debo entregar al reino de Dios y para el trabajo de mi Padre, el trabajo de mi Rey, porque soy peregrino aquí, no soy de este mundo, y soy embajador representando a aquella nación, la santa nación celestial. Entonces, si soy peregrino, va a afectarme siendo un ganador de almas, va a afectar mis prioridades y también va a afectar mi santidad. Cuando yo soy un peregrino, yo buscaré santidad ante el Señor. Cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ser separado de este mundo. Estamos hablando del opuesto de la mundanalidad. Estamos hablando de ser apartados no solo de este mundo, sino también el lado positivo, apartados para el Señor. Porque cuando una cosa es santificada, cuando una cosa es consagrada, esa cosa está siendo apartada de las demás cosas y dedicada para algo. Entonces no basta que tú digas, yo no quiero ser como este mundo, quiero escuchar música cristiana, ya no voy a escuchar música mundana, no quiero ver películas con desnudez y que glorifican el adulterio, el homosexualismo y todas esas cosas que son mundanas, quiero ver cosas que agradan al Señor. No basta decir que voy a dejar lo malo, sino también debemos de ser consagrados para algo y ser entregados al Señor, porque de nada nos sirve tomar un sepulcro que está lleno de huesos muertos y pintar por fuera blanco.
Eso es lo que es cuando una persona se convierte muy religioso, empieza a dejar de hacer cosas y tratar de cumplir con ciertas cosas que se les espera a ellos. Terminan siendo solamente un fariseo, un sepulcro emblanquecido. No, de nada nos sirve esto. Nosotros queremos tener, no solo ser separados del mundo, sino también queremos tener un corazón completamente, enteramente entregado a Jesús, que sea para Él y para su servicio. Pero cuando yo soy peregrino, va a significar que soy diferente. Eso es lo que significa la palabra santo, significa diferente. Miren en 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 11. Primera de Pedro 2, 11 y el versículo 12 dicen así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Te das cuenta que cuando Dios te habla, Él está hablando con un extranjero y con un peregrino? Estamos en 1 de Pedro 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros somos como un faro, como una luz, y el Señor quiere que nuestra luz brille y que la gente pueda ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre. Pero muchas iglesias y muchos cristianos no afectan al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tantos les ha afectado a ellos. Es muy triste cuando tú entras en el auditorio de una iglesia y más bien parece un nightclub o más bien parece un bar que un lugar donde se rinde culto al Señor. Es triste cuando tú escuchas a un predicador simplemente entregando charlas motivacionales. ¿Está bien la palabra? En vez de enseñar la verdad. Antes la gente iba a la iglesia, se sentaba, escuchaban la verdad respecto a su pecado y lloraban. Hoy en día la gente, si es que van a una iglesia, se sientan y escuchan una charla motivacional e ignoran su pecado, ¿ya? Los pastores dicen, vamos a entregar una charla que no ofende a nadie. No vamos a hablar de pecado porque a nadie le gusta que alguien le diga que es pecador. No vamos a hablar del infierno porque, qué susto el infierno. No vamos a hablar de la santidad, que la gente, si quieren convivir en fornicación con sus parejas, no hay problema, no vamos a decir nada. Si se quieren emborrachar, no vamos a decir nada. No vamos a decir nada del néctar del diablo, que es el alcohol. No vamos a predicar en contra de nadie, porque no queremos ofender a nadie, así que vengan felizmente, que pasen un buen rato. Y no, eso es mundano, eso no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Él quiere una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Esto es lo que el Señor Jesús quiere. Entonces, como peregrinos y como extranjeros, no te enredes con los asuntos de esta vida. No te enredes con la mundanalidad. Mantente diferente la obra de Cristo en ti, santificándote, purificándote para la gloria de Jesús. José mantuvo su actitud de peregrino hasta la muerte. Jamás cedió y dijo, bueno, ya no soy israelita, voy a ser egipcio nomás. Ya son 90 y cuántos años aquí en esta tierra, pues soy egipcio. No, él dijo, yo no soy de este lugar. Cuando me muera, no olviden que un día Dios les va a visitar y les va a llevar de este lugar. ¿A dónde? A Canaán. Lleven mis huesos. ¿Por qué José hizo prometer a los israelitas, los hizo prometer que iban a llevar sus huesos? Lo hizo por fe. Bueno, pastor, una linda opinión la que compartes, pero ¿cómo lo sabes que lo hizo por fe? No es opinión mía,
Vayan a Hebreos 11:32. Es lo que dijo el Señor. El Señor, ¿te acuerdas que dije que el Señor hablaba de los huesos de José en otros lugares? Hebreos 11:22 es uno de los lugares donde Dios habló de los huesos de José. ¿Importarán los huesos de José al Señor? Sí. Tanto que Él decidió mencionar sus huesos varias veces. Hebreos 11:22 dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe. ¿Cómo es que José dijo, cuando se vayan de Egipto, lleven mis huesos? Lo dijo por fe. ¿Y qué es la fe? Es cuando nosotros tenemos confianza, es cuando nosotros creemos, cuando dependemos de algo. Y José no tenía fe como esa fe que es tan común el día de hoy. ¿Ya? La fe del día de hoy, yo soy una persona con mucha fe. Cuando se habla de la fe el día de hoy, se habla de buenas vibras. Estamos hablando de buenas vibras, hay que, con toda la fe, hay que tener fe nomás, hay que tener fe. La gente dice fe y fe y fe, pero ¿fe en qué? José no simplemente tuvo buenas vibras y dijo, lleva mis huesos. No. José tenía fe en las promesas de Dios. Es tan importante el objeto de nuestra fe como la fe misma. Si nosotros tenemos fe que me va a salvar un elefante azul, ¿me va a salvar? No, no existen. ¿Ya? Tengo fe en el único Dios vivo y verdadero, quien es el Señor. Tengo fe en el único libro perfecto inspirado por Dios, que es la Biblia. José tenía fe en Jehová y tenía fe en las promesas de él. Vuelvan a Génesis 50. Y miren lo que dice el versículo 24. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente, la Biblia dice que la fe es la certeza. Él dijo, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y fue a base de esta promesa que Dios había prometido la tierra para Abraham y sus descendientes. Y fue a base de la promesa que Dios hizo en Génesis 15, 13 al 14, cuando dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, Dios hizo la promesa en Génesis 15, 13 al 14 a su siervo Abraham, quien vendría siendo el bisabuelo, si tengo las generaciones correctas. Jacob era su padre, ¿cierto? Después Isaac era su abuelo, Abraham era su bisabuelo. Entonces Dios dio una promesa al bisabuelo de José, diciendo, van a ir a una tierra ajena y van a estar allá por 400 años, pero después yo les sacaré de este lugar. Incluso prometió hacerlo, que iban a salir con riquezas. Y te acuerdas la última semana bajo el liderazgo de Moisés, cuando iba saliendo Israel de Egipto, todos los egipcios les dieron muchas riquezas, sacaron, no sé, sus aretes de oro y sus diferentes cosas y dijeron, ya váyanse, que no vuelvan más. Les dio muchas riquezas y Dios hasta cumplió también esta parte de la promesa de Génesis 15, 14. Entonces, ¿en qué estaba creyendo José? No estaba creyendo en el destino. Él estaba creyendo en Dios y en las promesas de Dios. Un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. No han faltado ni una palabra de ninguna de sus buenas promesas. Él fue la cuarta generación desde la promesa que recibió Abraham. Había pasado mucho tiempo
Pero esto no le disuadió de mantener sus ojos puestos en la promesa. Él no se desanimó para no creer las promesas. Wow, han pasado, yo soy la cuarta generación desde que Dios le dijo esto a Abraham. ¿Será verdad que Dios lo va a cumplir? No, él creyó y tuvo fe y dijo, lleven mis huesos cuando se van de este lugar. Eso me suena algo parecido a lo que dice en 2 de Pedro 3. Acompáñenme, por favor. 2 de Pedro 3. No importa el tiempo que transcurre entre una promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Nosotros estamos viviendo algo parecido porque hace 2000 años nuestro Señor Jesús dijo que iba a volver. Pero ya pasaron 2000 años. ¿De verdad pasará? Sí, sucederá. Maranata, que venga nuestro Señor como Él prometió. Miren lo que dice 2 de Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Gente vendrá burlándose de nosotros. Si Cristo dijo que volvería, pues ¿dónde está? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo viene? Han pasado 2000 años. El Señor dijo que en postreros días vendrían burladores. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vamos a decir algo acá. Uno de los argumentos de los burladores sería esto, que desde que vivió Abraham desde que vivió Noé, desde que vivió Adán, todo sigue igual. Pero lo que ellos voluntariamente ignoran la ciencia, ignoran la evidencia, ignoran lo que la Biblia dice, es que un día hubo un diluvio universal en todo el mundo, donde pereció el mundo. Eso es lo que dice el versículo 6. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene un juicio venidero. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sabes que han pasado 2000 años desde que Jesús prometió volver? También hay promesas de su segunda venida en el Antiguo Testamento. Han pasado 2000 años, pero para el Señor es como 2 días. No ha pasado nada. Un día como 1000 años como un día. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, el Señor no se atrasa en su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, mira la primera frase del 10, pero el día del Señor vendrá. Podríamos seguir estudiando, pero sabemos esto, tenemos esta certeza que el día del Señor vendrá. Jesús viene porque lo prometió. ¿Por qué no ha venido? Sabemos que es porque Él es paciente. Es paciente y no quiere que nadie vaya al infierno.
Él quiere que tú, que me estás escuchando, que todavía no eres salvo por la gracia de Dios, Él quiere que tú procedas al arrepentimiento, que tú te arrepientas para con Dios y que tengas fe en Jesús para que puedas tener la salvación en Cristo. Es por esto que Jesús no ha vuelto, para no cerrar tu ventana de oportunidad de ser salvo. ¡Qué bueno! ¡Qué misericordioso! ¡Qué paciente es nuestro Dios que detiene su segunda venida hasta este día! Ahora ha pasado muchos años. ¿Eso querrá decir que no va a suceder? No, seguimos confiando. José había vivido toda su vida, 110 años. Era la cuarta de generación desde que la promesa fue dada a Abraham, pero él siguió confiando, siguió creyendo. Después de atravesar tantas pruebas, tantas tribulaciones, la fe de José siguió intacto, siguió sólida su fe. Él no dudó. Y después muere, ¿cierto? Y ya dio el mandamiento de llevar mis huesos cuando se van de este lugar. Y después de su muerte, escucha este detalle, pasan aproximadamente 360 años después de su muerte. Aproximadamente 360 años pasan hasta llegar a Éxodo capítulo 13. Pero vayan, por favor. Éxodo 13 y el versículo 19. Éxodo 13, 19. Cuando van saliendo de Egipto, finalmente bajo el liderazgo de Moisés, han pasado 360 años. ¡Qué increíble! Miren lo que dice en Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés, ¿qué? Los huesos de José. Otra vez Dios nos está hablando de los huesos de José. Hay algo de los huesos de José que le importan al Señor y debieran importarte a ti también y a mí. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Es increíble pensarlo. Yo no sé dónde tenían guardados los huesos de José. Ojalá quizá en alguna tumba, no sé. Espero que no lo hayan tenido ahí en el living, ¿cierto? Ahí tenemos los huesitos de José guardados, porque en unos 400 años más tenemos que llevarlo. Así que, hijo, vas a heredar los huesitos de abuelo José, ¿ya? Y después tienes que darlos a mis nietos, y después mis bisnietos, y después los hijos de ellos, para que sigan guardándolos hasta que llegamos a Moisés. Y Moisés dice: vamos a salir de Egipto, vamos a subir de Egipto, vamos a dejar Gosén, vamos a dejar Egipto asolado por plagas del Señor. No olviden, ¿quién tenía los huesos de José? ¿Quién los tenía? ¿Dónde están? Tenemos que llevarlos porque Él nos hizo jurar llevarlos. Entonces salen de Egipto, ¿cierto? Y ahora van a dar vueltas por 40 años en el desierto. ¿Te acuerdas? Cruzan el Mar Rojo, después llegan al desierto, todo el tema con los espías, los 10 espías malos, y después Josué y Caleb creyeron en el Señor, pero los demás espías no, y como castigo del Señor tuvieron que dar vueltas por 40 años en Egipto. Luego muere Moisés y Aarón, y toma el liderazgo su sucesor, quien fue el Josué. Josué luego entra a la tierra, y fíjate, Josué 24, por favor. Pastor, no creo que sea posible que otra vez hable de los huesos de José en la Biblia. Te equivocas. Hay otro versículo más. Josué 24, 32. Aquí tenemos la última mención hasta Hebreos. Qué increíble que hasta en el Nuevo Testamento habla de los huesos de José.
Aquí en Josué 24, versículo 32. Ya han llegado a la tierra. Están de vuelta finalmente después de cientos y cientos de años. Están de vuelta en la tierra de Canaán. Y mira, dice en el versículo 32 de Josué 24. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos, Jacob siendo cierto el padre de José, compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Los huesos de José. ¿Cuántas veces uno ha leído Génesis 50 y ve el versículo 25, donde José dice, tienen que jurar que van a llevar mis huesos un día? Y uno leyéndolo lo pasa así, como sin pensar mucho. Sí, interesante los huesos de José. Y sigue nomás a la próxima página, sin detenerse, sin pensar en los huesos de José. Pero tenemos una gran lección, varias, de la vida de José, y no solo de su vida, sino ahora aún de su muerte, y cientos de años después de su muerte. Y aquí estamos viviendo miles de años después de José, y sus huesos siguen enseñándonos a nosotros. Nuestra serie tenía por título Del pozo al palacio. Podríamos agregar del pozo a la prisión al palacio, otra P. Pero José supo y tenía confianza, la certeza de que el palacio no era su hogar. Egipto no era su hogar. Él vivió toda su vida con la actitud de un peregrino, de un extranjero, de un raro, de un ajeno. Estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Lo mismo sucede contigo. Si tú eres un hijo de Dios, eres salvo, tú tampoco eres de este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tú eres de otro reino, perteneces al reino de Cristo. Fuiste trasladado al reino de su amado Hijo cuando fuiste salvo. No solo esto, sino que también podemos aprender lección de José, que él tenía fe, ¿cierto? Tenía fe, confianza en la palabra de Dios. Es tan importante el objeto de nuestra fe. Tú puedes creer en muchas cosas pensando que te van a salvar. Tú puedes quizás pensar que te va a salvar a las aguas del bautismo. Yo me bautizo, me lava de los pecados y soy salvo. No. El objeto de tu fe está mal, amigo. Tú puedes pensar, no, es que yo doy ofrenda en mi iglesia. Soy muy generoso, ayudo a la gente que tiene necesidad. No. El objeto de tu fe está mal. Quizás tú piensas, es que siempre me he esforzado a ser buena persona. El objeto de tu fe está mal. Estás confiando en ti para salvarte, en tus buenas obras. El objeto es muy importante. El objeto de nuestra fe para poder ser salvos tiene que ser la sangre derramada por Cristo. Su muerte, sepultura y resurrección. Creer en el mensaje del Evangelio, creer en Cristo Jesús. Y es el único objeto aceptable para nuestra fe, si es que vamos a ser salvados por la gracia de Dios. José tuvo fe en la promesa de Dios. No fue una fe arbitraria. La fe de José fue algo específico. Él dijo, yo creo en las promesas de Dios. Él dijo que esa tierra en Canaán es de nosotros. Y él dijo que íbamos a estar aquí en Egipto por 400 años. Y yo tengo fe que nos va a llevar de este lugar. ¿No le afectó que pasó muchos años? Nosotros también debemos seguir confiando en las promesas de Dios, aunque quizás han pasado muchos años. Seguimos confiando, seguimos certeros, ciertos de que Dios va a cumplir su palabra. Grandes lecciones hemos aprendido de la vida de José. Ojalá estuviéramos en nuestro auditorio con todos los hermanos presencial, para que pudiéramos decir, hermano, tanto que aprendiste de la vida de José.
Hermana Tanta, ¿qué aprendiste de la serie que hemos visto sobre la vida de José? Niñito, ¿qué aprendiste de José? Señorita, ¿qué lección has aprendido de Génesis, estos capítulos 37 hasta 50? Pero me gustaría que lo hagas en tu casa, que tomes unos momentos al terminar la transmisión de decir a la persona que está contigo: hijo, ¿qué aprendiste tú de la vida de José? Mamá, ¿qué aprendió usted de la vida de José? Mi amor, ¿qué aprendiste tú de la vida de José? Conversarlo, charlarlo. Yo sé, almorzando se puede conversar de muchas cosas, pero hoy quiero pedirles que conversen de José y lo que han aprendido de la vida de José. Quizás tú dices, pero yo estoy aquí solito, viendo sin nadie. ¿Con quién lo converso yo? Públicalo en tu Facebook, qué sé yo. Ponlo como tu... ¿se llama status? O no sé cómo se llama. En WhatsApp, ¿ya? Ponlo como, no sé, tu historia. Compártelo con alguien. Sale a caminar y cuéntalo a la primera persona que encuentras. Anda a comprar algo en el negocio y dile lo que aprendiste. Pero no seamos callados. Seamos oidores de la palabra y hacedores de la palabra. Todo lo que hemos aprendido de la vida de José, que lo guardemos en el corazón para vivirlo. Amén. Vamos a terminar el tiempo estudiando acá en la palabra de Dios y la serie de José. Padre Celestial, gracias por este medio que podamos hacer una transmisión predicando tu palabra. Gracias por la fidelidad de los que están escuchando atentamente a tu palabra y poniendo en práctica lo que nos dice. Si hay alguna persona perdida escuchando el sonido de mi voz, Señor, te ruego que el Evangelio predicado, la semilla del Evangelio que fue sembrada, plantada, que sea fructífero, Señor, y que produzca fruto para la gloria de Jesús. Pedimos que puedan ser salvos, sentir la convicción del Espíritu Santo por su pecado y responder al mensaje del Evangelio con arrepentimiento y fe. Y si nosotros podemos ayudar en esto, Señor, pido que se contacten con nosotros para que se pueda conversar, aconsejar y ayudar en lo que sea. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has enseñado de la vida de José. Es en el nombre de Jesús, este nombre magnífico, este nombre que es sobre todo nombre, este nombre glorioso. En su nombre nosotros oramos. Amén. Muchas gracias por ver la transmisión. Pónganle compartir antes de despedirse para que lleguemos a más personas. Que tengan un lindo domingo lluvioso.